El abogado Rogelio Fernando Valencia, analista político, está con nosotros esta noche. Bienvenido, abogado, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, un honor y un placer nuevamente poder estar aquí, mi estimada Tatiana, y un saludo a todos los manavitas y hermanos ecuatorianos. Bueno, vamos a hablar de un tema un poquito contradictorio, como ha sido catalogado, debido a que estamos próximos a tener un feriado. Hemos visto que el gobierno ha dado ciertas flexibilidades, incluso en algunos casos ha extendido el número de días de feriado para poder dinamizar la economía de los diferentes cantones, sobre todo en los que son turísticos, ¿no? Para darles todas las facilidades del caso. Pero ahora hay un estado de excepción y un toque de queda adicional que obviamente sí, no, el sector turístico, de lo que hemos podido conocer, nos dicen hay cierto grado de afectación. Sí, mi estimada Tatiana y hermanos manavitas y ecuatorianos, es importante desentrañar funcional o principalmente cuestiones que tienen que ver, claro, con la naturaleza y el origen de esto. Recordemos que el 2 de abril de este año, luego de haber transcurrido ya prácticamente 90 días de un reiterativo estado de excepción como los que venimos viviendo durante ya hace algún tiempo en el Ecuador, tenemos el que se decretó, porque ese sí está con decreto ejecutivo, el 3 del decreto ejecutivo 353 del 2 de abril de este año. Y a partir de ahí nosotros tenemos que el estado de excepción cubre, lógicamente, las 9 provincias de las cuales se habla, estarían inmersas en este tema nuevamente para tratar el asunto que tiene que ver con un toque de queda. ¿Cuáles son estas provincias? Para no decirlas de memoria, lógicamente son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, y por supuesto se incluye el tema que tiene que ver con Sucumbíos y los cantones, La Troncal, La Maná, Las Naves, que definitivamente son aquellas las cuales van a tener de alguna u otra forma el asunto que tiene que ver con el hecho de que este decreto, el 353, va a ser reformado o tendrá que ser reformado porque hasta el día de hoy no existe el decreto ejecutivo que ordene el toque de queda. Recordemos que la reciente experiencia dio como resultado el hecho de que estando en un estado de excepción, renovado este estado de excepción por los 30 días adicionales a los 60 que normalmente lo tienen, se reformó mediante decreto ejecutivo los dos decretos que determinaban el estado de excepción calificados por la Corte Constitucional, y posterior a esa reforma definitivamente aplicó lo que fue el toque de queda en el estado de excepción, porque no hay que confundirse. En estado de excepción estamos. Lógicamente, para la mayoría de la población, estos estados o estos decretos de estado de excepción terminan siendo un estado de excepción porque definitivamente no tenemos un resultado plausible o claro de lo que definitivamente debe ser este combate y esta guerra contra la delincuencia. Pero cuando esto definitivo no da prácticamente una secuencia de buenos augurios en el sentido de tener cosas factibles, efectivamente produce una animadversión en cuanto a las restricciones y a las dificultades que genera el determinar límites a la movilidad, cosa que de alguna otra manera también la Corte Constitucional en su momento ya de alguna otra forma fue dejando claro cuando determinó la constitucionalidad del decreto ejecutivo 329 del 13 de marzo del 2026, o sea, de este año, que fue el que de alguna otra manera puso la primera práctica de 15 días durante lo que fue el mes de marzo. Recordarán ustedes, del 15 de marzo hasta el último día de marzo, ya existió esta restricción desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Y por supuesto, a nivel de lo que tiene que ver o el resultante con lo que es no solamente el comercio interno, sino por supuesto las operaciones que tienen de alguna otra manera relación con el comercio exterior, definitivamente terminaron siendo afectadas, por la sencilla razón de que estas restricciones no dan la posibilidad cierta
de tener lo que se denominan o se conocen como salvoconductos. Ahora, se entiende que ese planteamiento ha sido de alguna u otra manera clarificado por el gobierno en el sentido de que se quiere evitar los daños colaterales que definitivamente podrían generar las operaciones a las cuales se está de alguna otra manera encaminando este proceso dentro de lo que es el toque de queda en el estado de excepción. Por esa razón, como usted bien dijo, mi estimada Tatiana, es un hecho o una situación contradictoria, porque si bien es cierto lo que busca es atacar y seguir de alguna otra manera manteniendo el asunto que tiene que ver con destruir, desbaratar, desconfigurar la estructura criminal, no es menos cierto que la afectación a nivel del comercio interno y externo termina pasando factura, porque sobre todo lo que tiene que ver con el sector turismo, de alguna u otra manera no va a poder tener, sino posterior o dentro de lo que es esta posibilidad de haber aumentado a través del día 30 de abril, un día más de lo que tiene que ver con el festivo por el Día del Trabajo en el 1 de mayo, en esos 4 días aprovechar al máximo, porque luego lo que se viene es definitivamente una restricción que busca de alguna u otra forma dar un resultado real de lo que la mayoría de los ecuatorianos queremos, que es más allá de del simple ataque o la destrucción completa de lo que tiene que ver con la estructura criminal, es la paz social y, por supuesto, de alguna u otra forma, la tranquilidad en nuestros propios hogares. Queremos conocer, obviamente, también estas medidas, cómo pudieran ser revisadas, cómo pudieran ser cambiadas para que obviamente no exista tal afectación. Porque sí, es verdad que incluso Manta es una ciudad donde se han reportado hasta el momento ya 134 muertes violentas en lo que va del año y que es necesario en realidad tomar acciones en el tema de seguridad, pero tampoco se puede afectar incluso una de las principales actividades que tiene Manta, que es el turismo. Definitivamente, en eso coincidimos, mi estimada Tatiana. El llamado es, por más de un ciudadano, por más de personas que han tenido la oportunidad no solo de opinar, sino estando al frente de gremios, diferentes tipos de gremios, plantear el hecho de que exista la viabilidad de acceder en ciertas circunstancias y situaciones a la posibilidad de poder transitar durante ese horario del toque de queda, 23 horas a las 5 horas de la mañana del día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que lo que corresponde es la revisión prudente de parte del gobierno central, por supuesto, con quien está a la cabeza de estas operaciones y esta acción, el ministro del Interior, John Reinberg, quien de alguna otra manera ya se ha expresado con claridad que definitivamente se complicaría el poder dar salvoconductos, porque de alguna otra forma ellos no quieren, lógicamente, tener luego que cargar con el hecho de la posibilidad cierta de una afectación o daño colateral. Sin embargo, se insiste porque hasta el día de hoy, estando aquí con la computadora al lado, busco yo el tema del decreto ejecutivo, que en este caso tendría que reformar el 353 para que dentro del estado de excepción exista el toque de queda, lógicamente en consideración a aquel dictamen que ya en su momento emitió la Corte Constitucional el 19 de marzo respecto al primer toque de queda que este año tuvimos y que dejó claro varios temas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, garantizar incluso el trabajo de la prensa, permitir la valoración de parte de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones correspondientes y, por demás decirlo, la situación de garantizar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la continuidad de servicios públicos y, por supuesto, evitar, impedir movilidad en algún caso necesariamente de algún ser humano que lo requiera. Pero esto de aquí, lógicamente, es un antecedente que debería considerarse por parte del gobierno, porque tome en cuenta usted algo. Ya incluso en las ciudades como lo que es Guayaquil y, por supuesto, dentro de la provincia del Guayas, algunos cantones ya tuvieron problemas graves con el tema de lo que tiene que ver con la recolección de basura por no tener esa coordinación con el gobierno
central, los gobiernos seccionales, ¿para qué? Para tener salvoconductos en los casos de recolección de basura. Entonces, tendrá que existir una cultura ciudadana, tendrá que existir también un manejo de horarios distintos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados para un tema tan álgido como es la basura. No digamos lo que tiene que ver con el asunto turismo, no digamos lo que tiene que ver con la movilidad y movimiento que tiene necesariamente que estructurarse para el tema del comercio interno como el del comercio exterior. Listo, abogado, ¿alguna otra recomendación dentro de lo que usted ha podido analizar en cuanto a este tema? Sí, yo sugiero que nos mantengamos atentos a esperar la emisión del decreto ejecutivo y, por supuesto, su circulación oficial dentro de lo que es la institucionalidad que de alguna u otra manera maneja también los medios digitales para poner en consideración de la población la información fidedigna. Hasta el día de hoy, estamos 24 de abril del 2026, no tenemos ese decreto ejecutivo emitido ni publicado que tendría que decretar dentro de otros decretos o el decreto que está vigente sobre el tema de estado de excepción, una reforma del mismo para que aplique el toque de queda en la franja horaria que se ha determinado, desde las 23 horas del día en que empieza hasta las 5 horas del día siguiente. En todo caso, yo creo que las especulaciones de alguna u otra manera surgen producto de que sí, el gobierno emitió un comunicado de alguna u otra manera para poner en contexto lo que se viene. Pero hasta que no tengamos el decreto, yo creo que es la oportunidad para seguir en la intención de que esta nueva acción contra el crimen organizado tenga un orden no solamente institucional, sino también ciudadano. Listo, abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, una muy buena noche. Vamos a una nueva pausa, al regreso más entrevistas. Televisión Manavita. Somos parte de ti.